Bien amigos, celebramos este domingo del Buen Pastor la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en su edición número 61. Y el Papa Francisco en su mensaje que lanzó para esta ocasión nos invita a reflexionar con el título Llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz. A través de este mensaje queremos entonces iniciar una nueva experiencia dentro de nuestro canal para leer, acercarnos a la lectura de algún documento que pueda ser de interés y de utilidad para nuestra formación, para nuestra riqueza espiritual y por supuesto para seguir conociendo más allá de lo que la iglesia nos ofrece y de lo que muchas veces nosotros no conocemos. Y vamos a iniciar juntos esta nueva experiencia con la lectura del mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones. Así que los invitamos a formar parte de esta nueva experiencia para ir leyendo juntos diversos momentos del magisterio, documentos, exhortaciones, encíclicas, en fin, aquello que nosotros podamos ir compartiendo con ustedes para crecer juntos en nuestra propia formación cristiana y espiritual. Así que vamos a iniciar y vamos a leer juntos. Tengan un saludo. Tengan un hermoso día, una feliz noche, queridos hermanos. Iniciamos esta nueva experiencia de leer juntos diversos mensajes, exhortaciones, documentos que nos pueden ayudar a enriquecernos en nuestra formación espiritual, nuestra formación cristiana. Y vamos a acercarnos para iniciar esta nueva experiencia en nuestro canal de YouTube con la lectura del mensaje de la oración por las vocaciones, de la jornada de oración por las vocaciones que se celebrará este domingo 21 de abril. Y que en una nueva experiencia de este domingo del Buen Pastor podemos acercarnos al mensaje que el Papa nos ha regalado. Simplemente dos elementos a considerar antes de la lectura. Estamos en la jornada número 61 y el título del mensaje, llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz. Vamos entonces a poner en nuestras pantallas el mensaje para que podamos seguir la lectura y poder reflexionar brevemente algunos detalles de esta. Queridos hermanos y hermanas, cada año la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos invita a considerar el precioso don de la llamada que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros, su pueblo fiel en camino, para que podamos ser partícipes de su proyecto de amor y encarnar la belleza del Evangelio en los diversos estados de vida. Escuchar la llamada divina, lejos de ser un deber impuesto desde afuera, incluso en nombre de un ideal religioso, es, en cambio, el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos dentro. Nuestra vida se realiza y llega a su plenitud cuando descubrimos quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, en qué ámbitos podemos hacerlas fructificar, qué camino podemos recorrer para convertirnos en signos e instrumentos de amor, de acogida, de belleza y de paz en los contextos donde uno vive. Por eso la jornada es siempre una hermosa ocasión para recordar con gratitud ante el Señor el compromiso fiel, cotidiano y a menudo escondido de aquellos que han abrazado una llamada que implica toda su vida. Pienso en las madres y en los padres que no anteponen sus propios intereses y no se dejan llevar por la corriente de un estilo superficial, sino que orientan su existencia con amor y gratuidad hacia el cuidado de las relaciones, abriéndose al don de la vida y poniéndose al servicio de los hijos y de su crecimiento. Pienso en los que llevan adelante su trabajo con entrega y espíritu de colaboración, en los que se comprometen en diversos ámbitos y de distintas maneras a construir un mundo más justo, una economía más solidaria, una política más equitativa, una sociedad más humana. En todos los hombres y mujeres de buena voluntad que se desgastan por el bien común,
Pienso en las personas consagradas que ofrecen la propia existencia al Señor, tanto en el silencio de la oración como en la acción apostólica, a veces en lugares de frontera y exclusión, sin escatimar energías, llevando adelante su carisma con creatividad y poniéndolo a disposición de aquellos que encuentran. Y pienso en quienes han acogido la llamada al sacerdocio ordenado y se dedican al anuncio del Evangelio y ofrecen su propia vida junto al pan eucarístico por los hermanos, sembrando esperanza y mostrando a todos la belleza del reino de Dios. A los jóvenes, especialmente a cuantos se sienten alejados o que desconfían de la iglesia, quisiera decirles: déjense fascinar por Jesús, plantéenle sus inquietudes fundamentales a través de las páginas del Evangelio, déjense inquietar por su presencia que siempre nos pone beneficiosamente en crisis. Él respeta nuestra libertad más que nadie. No se impone, sino que se propone. Denle cabida y encontrarán la felicidad en el seguimiento, y si se los pide, en la entrega total a Él. Bien, al leer estos primeros 3 párrafos, podríamos quedarnos en una idea principal: la llamada divina, que llega absolutamente a todos. Y por eso el Papa hace una hermosa experiencia de recordar que la vocación no solamente hablamos de sacerdotes o monjas o religiosos. La vocación incluye todas las llamadas particulares que el Señor nos hace a usted y a mí. Y que en medio de escenarios que no son, incluso en ámbitos religiosos, hacen pleno esta llamada de Dios, con sus cualidades, con sus particularidades. Y por eso el Papa lo dice tan hermosamente. Piensa en el esfuerzo de los padres de familia, en los trabajadores que tienen este espíritu de servicio y entrega, y por supuesto hace un recordatorio de la vida consagrada, de la vida sacerdotal. Lo primero que tendríamos que decir y reconocer es que escuchar la llamada de Dios es un deber absolutamente de todos. Y que debemos hacerlo porque esto nos llevará a la plenitud de vida. Y que es en medio de nuestra vocación particular en donde podemos hacer justamente fructificar esta llamada que Dios nos hace. Continuando con la lectura, vamos a ver que el Papa Francisco también nos recuerda que hay una polifonía de carismas y vocaciones en la que todos, como piedras vivas, como miembros del cuerpo de Cristo, en medio de nuestras diferencias, caminamos juntos. Y que este caminar juntos nos ayuda a discernir y a reconocer la llamada particular que Dios hace a cada uno. Y hace, por supuesto, una mención, claro está, a la jornada, al año, de la oración y al año jubilar que celebraremos en el 2025. La polifonía de los carismas y de las vocaciones que la comunidad cristiana reconoce y acompaña nos ayuda a comprender plenamente nuestra identidad como cristianos, como pueblo de Dios que camina por los senderos del mundo, animados por el Espíritu Santo e insertados como piedras vivas en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros se descubre como miembros de una gran familia, hijo del Padre y hermana de sus semejantes. No somos islas encerradas en sí mismos, sino que somos parte del todo. Por eso la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones lleva impreso el sello de la sinodalidad. Muchos son los carismas y estamos llamados a escucharnos mutuamente y a caminar juntos para descubrirlos y para discernir a qué nos llama el Espíritu para el bien de todos. Además, en el presente histórico el camino común nos conduce hacia el año jubilar del 2025. Caminamos como peregrinos de esperanza hacia el año santo para que, redescubriendo la propia vocación y poniendo en relación los diversos dones del Espíritu, seamos en el mundo portadores y testigos del anhelo de Jesús,
que formemos una sola familia, unida en el amor de Dios y sólida en el vínculo de la caridad, del compartir y de la fraternidad. Esta jornada, dedicada a la oración para invocar del Padre, en particular el don de vocaciones santas para la edificación de su reino, y la oración, lo sabemos, se hace más con la escucha que con palabras dirigidas a Dios. El Señor habla a nuestro corazón y quiere encontrarlo disponible, sincero y generoso. Su palabra se ha hecho carne en Jesucristo, que nos revela y nos comunica plenamente la voluntad del Padre. En este año 2024, dedicado precisamente a la oración en preparación al jubileo, estamos llamados a redescubrir el don inestimable de poder dialogar con el Señor de corazón a corazón, convirtiéndonos en peregrinos de esperanza, porque la oración es la primera fuerza de la esperanza. Mientras tú rezas, la esperanza crece y avanza. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Como decíamos, estos dos párrafos nos introducen a lo que estamos viviendo, la preparación al jubileo del 2025 y el año de la oración, que ha sido invocado por el Padre. Y en este elemento tenemos que reconocer un aspecto importante, que es el don inestimable de la oración. Quizás usted y yo, que hemos pasado en algún momento en algún proceso de discernimiento vocacional, recordamos que se nos ha dicho, en la experiencia del discernimiento, la oración es fundamental. Pero no solamente la oración como palabras dirigidas a Dios, como lo dice el documento, sino el poder escuchar la voz de Jesús, que en este caso, para el Evangelio este domingo, se nos presenta como el buen pastor. Y es de corazón a corazón, esta hermosa experiencia de decir, Dios me escucha y yo escucho al Señor. Me dispongo para abrirme a la experiencia de que Dios hable a mi corazón y poder darle paso, como dice el Papa Francisco, a la esperanza. Y la esperanza junto a la paz son dos palabras que el Papa nos va a referir en su mensaje y que justamente están como parte del título de este mensaje. Cuando hablamos de la esperanza y de paz, de ser peregrinos de esperanza y de ser constructores de paz. Así que vamos a seguir nuestra lectura para seguir conociendo más de este mensaje que el Papa nos propone. ¿Qué significa ser peregrinos? El Papa dice, quien comienza una peregrinación procura ante todo tener clara la meta, que lleva siempre en el corazón y en la mente, pero al mismo tiempo, para alcanzar ese objetivo, es necesario concentrarse en la etapa presente, y para afrontarla se necesita estar ligeros, deshacerse de cargas inútiles, llevar consigo lo esencial y luchar cada día para que el cansancio, el miedo, la incertidumbre y las tinieblas no obstaculicen el camino iniciado. De este modo, ser peregrino significa volver a empezar cada día, recomenzar siempre, recuperar el entusiasmo y la fuerza para recorrer las diferentes etapas del itinerario que, a pesar del cansancio y las dificultades, abren siempre ante nosotros horizontes nuevos y panoramas desconocidos. El sentido de la peregrinación cristiana es precisamente nos ponemos en camino para descubrir el amor de Dios y al mismo tiempo para conocernos a nosotros mismos, a través de un viaje interior, siempre estimulado por la multiplicidad de las relaciones. Por lo tanto, somos peregrinos porque hemos sido llamados a amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Así nuestro caminar en esta tierra nunca se vuelve un cansarse sin sentido o un vagar sin rumbo. Por el contrario, día a día respondiendo a nuestra llamada, intentamos dar los pasos posibles hacia un mundo nuevo, donde se viva en paz, con justicia y amor. Somos peregrinos de esperanza porque tendemos hacia un futuro mejor
y nos comprometemos en construirlo a lo largo del camino. Este es, en definitiva, el propósito de toda vocación: llegar a ser mujeres y hombres de esperanza, como individuos, como comunidad, en la variedad de los carismas y de los ministerios. Todos estamos llamados a darle cuerpo y corazón a la esperanza del Evangelio, en un mundo marcado por desafíos epocales: el avance amenazador de una tercera guerra mundial a pedazos, la multitud de inmigrantes que huyen de sus tierras en busca de un futuro mejor, el aumento constante del número de pobres, el peligro de comprometer de modo irreversible la salud de nuestro planeta. Y todo eso se agregan las dificultades que encontramos cotidianamente y que a veces amenazan con dejarnos en la resignación o el abatimiento. De esto podríamos decir algunos puntos breves. Es interesante lo que el Papa nos menciona: ser peregrinos, porque el peregrino se pone en camino porque ha sido llamado. Y este llamado también se convierte no solamente en un proceso de respuesta, sino un proceso de encuentro con nosotros mismos. Uno de los principales elementos que una persona en un proceso de discernimiento vocacional es también el poder examinarse a sí mismos, el poder encontrarse consigo mismo en medio de sus flaquezas, de sus dones, de sus virtudes y sus debilidades, porque hemos sido llamados en esta plenitud y en esta integralidad por el Señor. Y el Papa Francisco ciertamente hace una importante mención a que en medio de este camino estamos llamados hoy a responder hacia los desafíos de la época. Y esto es para todos los seres humanos, para todos los cristianos. En medio del debate de un planeta Tierra que está siendo amenazado por la destrucción, la contaminación, por la pobreza, por la guerra. En medio de estas situaciones que se viven, el cristiano está llamado, a partir de su vocación, llevar la esperanza. Pero la esperanza no como un discurso consolador o un discurso, por decir así, que adormezca, que anestesie el dolor, sino una esperanza que se ponga en la práctica para trabajar de manera fructífera en el reino de Dios a través de actos concretos. Vamos a leer los últimos 2 puntos de este subtítulo para comprender cómo llevar esta esperanza. En nuestro tiempo es pues decisivo que nosotros los cristianos cultivemos una mirada llena de esperanza para poder trabajar de manera fructífera, respondiendo a la vocación que nos ha sido confiada, al servicio del reino de Dios, reino de amor, de justicia y de paz. Esta esperanza, nos asegura San Pablo, no quedará defraudada, porque se trata de la promesa que el Señor Jesús nos ha hecho de permanecer siempre con nosotros y de involucrarnos en la obra de la redención que Él quiere realizar en el corazón de cada persona y en el corazón de la creación. Dicha esperanza encuentra su centro propulsor en la resurrección de Cristo, que entraña una fuerza que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. ¿Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera? Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que nos ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. Incluso el apóstol Pablo afirma que en esperanza nosotros estamos salvados. La redención realizada en la Pascua da esperanza, una esperanza cierta, segura, con la que podemos afrontar los desafíos del presente. Ser peregrinos de esperanza y constructores de paz, entonces significa fundar la propia existencia en la roca de la resurrección de Cristo, sabiendo que cada compromiso contraído en la vocación que hemos abrazado y llevado adelante no cae en saco roto. A pesar de los fracasos y contratiempos, el bien que sembramos crece de manera silenciosa y nada puede separarnos de la meta conclusiva, que es el encuentro con Cristo y la alegría de vivir en fraternidad entre nosotros por toda la eternidad.
Esta llamada final debemos anticiparla cada día, pues la relación de amor con Dios y con los hermanos y hermanas comienza a realizar desde ahora el proyecto de Dios, el sueño de la unidad, de la paz y de la fraternidad. Que nadie se sienta excluido de esta llamada. Cada uno de nosotros, dentro de las propias posibilidades, en el específico estado de vida, puede ser con la ayuda del Espíritu Santo, sembrador de esperanza y de paz. Aquí podemos hablar de un elemento interesante de lo que el Papa nos habla. Primero, en la experiencia de la resurrección encontramos la fuerza. La Pascua no puede pasar desapercibida y olvidada porque justamente nuestra esperanza se construye en la resurrección del Señor. Y este último párrafo pienso que a todos nos debe calar, porque muchas veces creemos que lo que hacemos o que el esfuerzo que realizamos a veces parece en vano. Parece muchas veces que sentimos que en medio de lo que vamos haciendo no encontramos los frutos. Y algo muy interesante del texto, lo que dice el Papa, el bien que sembramos crece de manera silenciosa. Muchas veces la experiencia del cristiano, por más inútil que parezca, puede generar algo en el corazón de aquellos que lo escuchen. Que en medio de las situaciones que se realizan en el mundo, quizás lo pequeño que yo realizo no cae en saco roto, pues va construyendo poco a poco el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? El amor con todo lo creado, el amor entre hermanos y hermanas, que nos lleve a la plenitud de nuestra vida, a la paz, a la esperanza. Y un elemento que hay que tener en cuenta, como lo dijimos al inicio, que nadie se sienta excluido de esta llamada. Ni se sienta excluido, ni se deje excluir, porque Dios nos llama absolutamente a todos, para que en medio de nuestra realidad hagamos presente el reino de Dios. Por supuesto que en esta jornada oramos de forma especial por los seminaristas, religiosos, novicios, novicias, y tenemos quizás más en mente a aquellos que se preparan a una ocasión de especial consagración. Sin embargo, también tenemos que recordar orar por noviazgos santos, por matrimonios santos, por familias cristianas, por hombres y mujeres que quizás en medio de su soltería están viviendo una experiencia de entrega, de trabajo honesto, de un esfuerzo real, de quizás algunos cuidando a sus padres mayores. En fin, no podemos excluir a nadie de lo que es la llamada de Dios y que cada llamada tiene una particularidad. En esto hay que tener claro esta experiencia al orar por las vocaciones. Y el último párrafo, ya vamos a terminar, queridos amigos, con esta lectura. Por todo esto les digo una vez más, aquí se dirige a los jóvenes, como durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Rise up, levántense, despertémonos del sueño, salgamos de la indiferencia, abramos las rejas de la prisión en la que tantas veces nos encerramos, para que cada uno de nosotros pueda descubrir la propia vocación a la iglesia y en el mundo, y se convierta en peregrino de esperanza y artífice de paz. Apasionémonos por la vida y comprometámonos en el cuidado amoroso de aquellos que están a nuestro lado y del ambiente donde vivimos. Se los repito, tengan la valentía de involucrarse. Don Oreste Benzi, un fatigable apóstol de la caridad, siempre en favor de los últimos y de los indefensos, solía repetir que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga necesidad de algo que recibir. Levantémonos, por tanto, y pongámonos en camino como peregrinos de esperanza, para que, como hizo María con Santa Isabel, también nosotros llevemos anuncios de alegría, generaremos vida nueva y seamos artesanos de fraternidad y de paz. Papa Francisco, 21 de abril 2024. Y está este último párrafo hermoso, porque el Papa nos dice, levantémonos
Despertémonos de este sueño, salgamos de la indiferencia. Es la valentía de involucrarse. En una época en que muchos coincidimos en que falta el compromiso, falta el deseo de generar vínculos y relaciones fuertes, tengamos la valentía de involucrarnos. Dejemos la indiferencia del que dice cada uno sobrevive a su modo y a su manera. Entremos en esta dinámica porque todos nos necesitamos. Esta última frase, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni tan rico que no tenga necesidad de recibir, me hace recordar aquellas palabras que se hicieron tanto eco en la pandemia con aquel mensaje del Papa: nadie, nadie, nadie puede sobrevivir solo. Y en medio de discursos en la que cada uno vive su vida sin importar la de los demás, el Papa nos invita a involucrarnos. Porque nadie se salva solo. Y en medio de la llamada que Dios nos ha hecho, de la vocación que estamos viviendo, del proceso que cada día involucra esta llamada para ser mejores, también miramos al hermano, que también ha sido llamado por Dios con un estado de vida quizás diferente al suyo, pero que igualmente vive este camino sinodal. Esto ha sido el mensaje para esta jornada mundial de oración por las vocaciones, en la que no solamente lo hemos leído, sino que hemos podido reflexionar en torno al texto. Así que yo los invito, pueden acercarse a leer el documento, dejamos el enlace en la descripción del video y este domingo oremos por las vocaciones. Oremos por aquel seminarista que conocemos, pero también oremos por aquel padre de familia que cada día se esfuerza por llevar el bien a su hogar. Oremos por aquella madre que quizás en medio de dificultades saca adelante a sus hijos. Oremos por aquel joven, aquella joven. Oremos por aquella señora que quizás en soltería se ha dedicado al cuidado de sus padres durante toda su vida. Aquellos que trabajan para llevar una sociedad mejor. En fin, oremos por cada uno, por usted y por mí, para que podamos responder a esta llamada de Dios y ser peregrinos de esperanza y artífices de paz. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima.